El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba Jesús en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por santos evangelios sean perdonados nuestros pecados. Muy queridos hermanos, hoy cuando escuchamos esta primera lectura, es interesante cómo Juan pues nos exhorta a entender ese enviado, ese llamado que por parte de Dios se le hace. ¿Un enviado para qué? Tienes que profetizar todavía contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nosotros tenemos que anunciar, queridos hermanos, tenemos que guiar, tenemos que ir fortaleciendo, pues así como Juan, ese testimonio que obviamente ya muchos pues creyentes, muchos católicos nos han precedido. A veces, cuando la gente no mira la historia, vuelve a cometer los mismos errores. Y por eso es interesante en nuestra vida cristiana mirar la vida de los mártires, la vida de los santos, para que nos demos cuenta la riqueza tremenda, ese encuentro de Dios que todavía nosotros como que no experimentamos en su totalidad. La riqueza de poder escuchar a Dios. Y por eso Jesús, cuando está en el templo y echa a los vendedores, les dice, pues mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Y no se refiere solamente porque venden cosas, porque obviamente el que conoce cultura religiosa en el templo de Jerusalén, pues a sus alrededores siempre ha habido un mercadeo. ¿Un mercadeo por qué? Porque tenías que llevar una ofrenda al Señor. Es como cuando uno va a una iglesia, vas a ver de repente fuera de la iglesia gente que vende velas y qué sé yo. ¿Por qué? Porque adentro vas a colocar tus velas. Pues algo así pasaba en ese entonces. Entonces Jesús no solamente se refiere porque están vendiendo cosas. Jesús se refiere a la intención del corazón. No recuerdo ahorita el santo que hablaba sobre un papa, hablaba sobre que antes era fácil reconocer a los enemigos de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban fuera de la iglesia. Era fácil reconocer a un hereje, a un pagano, porque no participaba dentro de la iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, pues está el mal. Y no porque la iglesia es mala, sino porque hay bautizados que no viven como Jesucristo. Y obviamente se hace daño. Se hace daño. ¿Cuántos bautizados, no digo católicos por si acaso, digo bautizados, ¿no? Es lo mismo, pero para no maltratar honras. Pero ¿cuántos bautizados no cumplen lo que tienen que cumplir? Ahí viene el problema. Ahí tenemos a un tibio. Una tibieza es un cristiano mediocre, ¿no? Aquella persona que ajusta los mandamientos y los sacramentos a su gusto y capricho, ¿no? Aquel cristiano de matrimonio, bautismo, cuando alguien se muere, etcétera. Es un tibio, ¿no? ¿Por qué? Porque no está viviendo totalmente la experiencia de la fe. No es un insulto, por si acaso, ¿ah? Existe la tibieza espiritual, ¿ya? Entonces, cuando uno descubre que no vive todo totalmente, pues tiene que mirar el otro panorama. ¿Cómo será vivir radicalmente, íntegramente, pues la experiencia de Dios? Eso, queridos hermanos, hay que motivarlo. En una de las parroquias que estaba, me acuerdo que se me acerca un señor, hecho y derecho, y me dice, padre, es que yo no soy fanático, yo soy
católico nomás. Entonces, obviamente, mi enseñanza, pasamos a hablar muchas cosas, pero nos quedamos con esa frase, o sea, no eres fanático. Y la pregunta es, ¿tú quieres ir a la vida eterna? ¿Camino ancho o camino angosto? No, el camino que se me presente, Padre. Pero ¿cómo lo vas a descubrir si Dios te lo manifiesta? ¿Tú crees que Dios te va a decir, sí, hijito, tranquilo, con que vayas a misa de bautismo o de matrimonio, contento, yo estoy contento y feliz? ¿Tú crees que Jesús te va a decir eso? Pero Padre, es que yo nací así, pero Dios no te ha hecho así. Por eso recuerden, queridos hijos, que esa cueva de bandidos se refiere a nuestro interior. Puedo ser yo, puede ser el Papa, puede ser el arzobispo, puede ser el obispo, puede ser tú, podemos ser cualquiera de nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando quitemos a Jesús del corazón y empezamos a colocar ideas, maneras de expresión, maneras de opinar, y no colocamos a Dios como debe de ser. Porque Dios, imagínense ustedes, ¿no? La otra vez hablaba con un muchacho que obviamente mantenía un criterio absurdo ante un pecado. Yo le digo, está bien, a ver, te pongo un ejemplo. Cuando esta mujer adúltera es sorprendida en pecado y la traen delante de Jesús, Jesús la salva, le perdona. ¿De qué? De morir apedreada. Morir apedreada, morir condenada, por si acaso. Dos realidades. Morir sin la salvación, ¿ya? O sea, siempre hay que tener esa visión humana y espiritual. Muy bien, si Jesús le hubiese dicho a esta mujer, tranquila, haz lo que puedas, Dios es bueno, total, amas a los demás, o estás necesitada, bueno, tú hubiese aceptado tu situación de vida. Pero Jesús le dice, yo no te condeno, pero no peques más. Por eso hay tanta gente dentro de nuestra iglesia, bautizados, que no viven esa recomendación de Jesús. No la viven. No peques más. Le encanta a la gente pecar. Por eso hay gente que es más valiente, más sincera y dice, ¿sabes qué? No quiero formar parte de la iglesia porque quiero pecar. Y se ponen la etiqueta, la que quieras. Pero lo peor es cuando existe gente de la iglesia bautizada que se golpea el pecho 3 veces y hasta puede comulgar, y cuando no vive como Jesús. Porque si uno no vive como Jesús, ¿como quién va a vivir? Acuérdense, no se desconecten del Señor. No se desconecten del Señor. Ponte a pensar. Ese es ese gran gol de media cancha que nos está metiendo el demonio en nuestros bautizados. Vive como a ti te da la gana, sin Dios. Entonces, no, hermanos, acuérdense que Jesús enseñaba en el templo. Estos sacerdotes, escribas y notarios del pueblo buscan la intención para sacarlo del templo y lo llegan a sacar, y por eso ya Jesús predicaba en las afueras de la ciudad, y no contentos con eso lo matan. Pues así es nuestra vida, hermanos. Acuérdense, aquella persona que cuando tú le hablas de Jesús te ladra, pues paciencia, hermano, porque no te va a ladrar un apóstol ni un discípulo, te ladra el demonio. Pero ojo, hay que cuidar mucho a ese hermano, hay que fortalecer mucho ese corazón. ¿Por qué? Porque obviamente falta a Dios, y hay que ponerle a Dios, hay que motivarlo, hay que incentivarlo, hay que hacerlo recordar. Por eso no permitan que sus seres queridos se desconecten de Dios. Si no, vamos a tener una sociedad muy humanista, es el término de moda hoy día, pero poco espiritual. Y acuérdense, pues en algún momento, cuando tengan la oportunidad, vean la película o lean el libro El Señor de las Moscas, para que se den cuenta que tanta sociedad humanista, cuando se pierde
la identidad de la persona, se pierde la espiritualidad de la persona, se matan entre ellos. Por eso, hijos, así como hay una experiencia de Dios, también una experiencia de estas ideas que no te llevan a nada bueno. Leamos, entendamos, queridos hijos, nuestra casa es casa de oración. No se refiere a un templo ni a tu hogar, que ahora es una iglesia doméstica. Se refiere al corazón, al alma. El alma es de Dios. Por eso pidamos al Señor con tanta insistencia, ayúdanos a ser profetas, ayúdanos a ser evangelizadores, ayúdanos para que entre nosotros mismos nos cuidemos, queridos hijos. ¿Qué tenemos que cuidar? Lo principal, nuestra oración. Que así sea.